Hola, bienvenido al canal Reflejos Estoicos. En este canal exploraremos varias enseñanzas estoicas útiles para diferentes aspectos de la vida. En el vídeo de hoy, vamos a explorar 10 tácticas de manipulación pesada a la luz de la filosofía estoica. Antes de eso, es importante comprender qué es la manipulación. La manipulación es una forma estratégica de influencia que busca controlar el comportamiento, pensamientos o emociones de otra persona de manera sutil y muchas veces no percibida. Puede ocurrir en diversas esferas de la vida, desde relaciones personales hasta contextos profesionales y políticos, influyendo de manera sutil en nuestras decisiones, emociones e incluso en nuestra identidad y libertad. Es importante reconocer que todos somos susceptibles a la manipulación en algún momento de nuestras vidas. Sin embargo, entender las estrategias utilizadas por los manipuladores puede ayudarnos a desarrollar una mayor conciencia y resistencia contra estos intentos de control. Los estoicos, como Séneca, Epicteto y Marco Aurelio, ofrecen un enfoque único para lidiar con la manipulación, basado en la virtud, la razón y la autosuficiencia. Nos invitan a mirar hacia nuestro interior, cuestionar nuestras propias reacciones y cultivar una fuerza interior que nos proteja de las influencias externas. Así que empecemos. Quédate conmigo y absorbe esta sabiduría. Táctica 1. Apelación a las emociones. Cuando se trata de influenciar o persuadir, una de las tácticas más poderosas es la apelación a las emociones. Esta táctica es poderosa porque llega directamente al corazón de las personas. No busca solo informar o convencer intelectualmente, sino crear una conexión emocional que puede ser más duradera y significativa. Cuando nos conectamos emocionalmente con un mensaje, es más probable que lo recordemos y que influya en nuestras decisiones y comportamientos. Esta táctica a menudo se usa de forma sutil y estratégica. Por ejemplo, en campañas políticas, vídeos de recaudación de fondos para causas sociales o comerciales de productos y servicios. Los creadores de estos mensajes saben que al despertar emociones específicas, como compasión, alegría, miedo o esperanza, pueden moldear la forma en que las personas piensan y actúan. ¿Alguna vez has notado cómo ciertos mensajes pueden afectar tus emociones de manera profunda, incluso si intentas resistirte a ellos? Es importante ser consciente del uso de la apelación a las emociones y reconocer cuando estamos siendo manipulados. No siempre los mensajes más emotivos son los más verdaderos o beneficiosos. Como dijo Séneca, ningún viento es favorable para aquel que no sabe a dónde va. Debemos mantener cierta distancia emocional y analizar racionalmente la información presentada, para evitar ser influenciados de manera negativa y así ser más críticos y conscientes. Debemos cuestionar no solo lo que nos hace sentir, sino por qué nos hace sentir de esa manera. De esta manera, podemos protegernos contra las manipulaciones y tomar decisiones más alineadas con nuestros valores e intereses verdaderos. Táctica 2. Distorsión de hechos. La distorsión de hechos es una de las estrategias más sutiles y peligrosas utilizadas para manipular a las personas. Mientras que el llamado a las emociones busca influenciar a través del corazón, la distorsión de hechos busca manipular a través de la mente. Imagínate viendo un vídeo o leyendo un artículo que presenta información sobre un tema importante. Sin embargo, a medida que consumes el contenido, te das cuenta de que los hechos están siendo distorsionados o manipulados para encajar en una narrativa específica. Esto puede hacerse de varias maneras, como omitir información relevante, exagerar datos o interpretar estadísticas de manera tendenciosa. La distorsión de hechos es una técnica que puede ser sutil y difícil de detectar. A menudo, la información falsa se mezcla con verdades, creando una narrativa convincente que puede influir en la opinión pública y moldear percepciones. Como observó el filósofo estoico Epicteto, no son los eventos en sí mismos los que nos perturban, sino nuestras interpretaciones y opiniones sobre ellos. ¿Alguna vez has analizado cómo las interpretaciones sesgadas de los hechos pueden distorsionar tu percepción de la realidad?
Los estoicos nos enseñan la importancia de ver las cosas como realmente son, sin ser influenciados por distorsiones o manipulaciones externas. Esto requiere un pensamiento crítico y la búsqueda de la verdad, incluso si es incómoda. Al cuestionar la información que recibimos y buscar fuentes confiables e imparciales, podemos protegernos contra la manipulación y tomar decisiones más informadas y conscientes. Además, construimos un mundo basado en la transparencia, honestidad e integridad, liberándonos de la influencia de la manipulación. Táctica 3. Desvalorización personal. La desvalorización personal es una de las tácticas más traicioneras utilizadas para manipular a las personas. Al socavar la autoestima y la confianza de alguien, los manipuladores pueden ejercer control sobre sus acciones y decisiones. Imagínate en una situación en la que alguien cercano a ti critica constantemente tus habilidades, apariencia o valor como persona. Estas críticas pueden ser directas o sutiles, pero su efecto es el mismo: socavar tu autoconfianza y hacerte dudar de ti mismo. ¿Alguna vez te has sentido afectado por comentarios negativos sobre ti mismo, incluso sabiendo que no son ciertos? La desvalorización personal es una técnica manipulativa poderosa porque ataca directamente la autoestima y el sentido de propio valor de una persona. Como observó el emperador romano Marco Aurelio, nuestro poder reside en nuestra mente y en cómo elegimos interpretar los eventos a nuestro alrededor. Al cultivar una autoestima sólida y reconocer nuestro propio valor intrínseco, podemos resistir los ataques manipulativos de los demás. Los estoicos nos enseñan la importancia de desarrollar una fortaleza interior, independientemente de las circunstancias externas. Esto requiere una comprensión profunda de nuestro propio valor y una aceptación de quienes somos, resistiendo la desvalorización personal. Al cultivar una autoestima sólida y una visión positiva de nosotros mismos, podemos resistir los esfuerzos de los manipuladores para desvalorizarnos y tomar decisiones alineadas con nuestros verdaderos valores e intereses, porque nuestro valor no depende de lo que los demás piensen o digan sobre nosotros, sino de cómo elijamos vernos y valorarnos. Táctica 4. Intimidación y amenazas. La intimidación y las amenazas son herramientas poderosas utilizadas frecuentemente para manipular y controlar el comportamiento de las personas. Los manipuladores recurren a estas tácticas para infundir miedo y forzar la obediencia, a menudo a expensas de la libertad y la integridad personal. Imagínate en una situación en la que alguien intenta intimidarte o amenazarte para obtener lo que quiere. Puede ser un jefe abusivo, una pareja controladora o incluso un extraño en una interacción casual. Estas amenazas pueden ser directas o veladas, pero su efecto es el mismo: hacerte sentir vulnerable y sumiso. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que alguien intentó intimidarte o amenazarte para obligarte a actuar de cierta manera? La intimidación y las amenazas son tácticas manipulativas porque explotan nuestro instinto natural de autopreservación. Como observó el emperador romano Marco Aurelio, el coraje no es la ausencia de miedo, sino la capacidad de resistirlo y actuar a pesar de él. Los estoicos nos enseñan la importancia de cultivar un coraje interior que nos permita resistir al miedo y a la represión externa. Esto requiere una comprensión profunda de nuestros propios valores y principios, y una disposición a defender esos valores, incluso cuando enfrentamos presiones externas. Al negarnos a ceder al miedo, podemos afirmar nuestra autonomía y libertad, y tomar decisiones alineadas con nuestra verdadera voluntad. Táctica 5. Manipulación de información. La manipulación de información es una táctica sutil y efectiva utilizada para controlar las percepciones de las personas. Al distorsionar o ocultar la verdad, los manipuladores pueden influir significativamente en las opiniones y decisiones de los demás. Imagínate en una situación en la que estás expuesto a información que se presenta de manera tendenciosa o incompleta. Puede ser a través de los medios de comunicación, las redes sociales o incluso en conversaciones cotidianas. Esta información manipulada puede distorsionar tu percepción de la realidad e influir en tus creencias y comportamientos.
¿Alguna vez te has cuestionado la veracidad de la información que consumes diariamente y cómo podría estar siendo manipulada para controlar tus percepciones? La manipulación de información explota nuestra tendencia natural a confiar en lo que se nos presenta como verdad. Como observó el filósofo estoico Epicteto, la verdadera felicidad reside en dejar de preocuparse por lo que está más allá de nuestro control y enfocarnos en lo que podemos influir, es decir, nuestra búsqueda de la verdad y nada menos que eso. Esto requiere pensamiento crítico y disposición para cuestionar la información que se nos presenta. Al negarnos a aceptar pasivamente lo que se nos dice y buscar fuentes confiables e imparciales, podemos proteger nuestra integridad intelectual y tomar decisiones más informadas y conscientes. Debemos recordar que la verdad es un arma poderosa contra la manipulación y que solo a través de ella podemos alcanzar una comprensión más profunda del mundo que nos rodea. Táctica 6. Manipulación de la culpa. La manipulación de la culpa es una táctica emocionalmente poderosa utilizada con frecuencia para controlar a las personas. Al hacer que alguien se sienta culpable por sus acciones o características, los manipuladores pueden ejercer influencia sobre su comportamiento y decisiones. Imagínate en una situación en la que alguien intenta hacerte sentir culpable por algo que hiciste o eres. Puede ser un amigo, un familiar o incluso un compañero, usando frases como «siempre haces esto» o «nunca piensas en los demás». Estas palabras tienen el poder de hacer que dudes de ti mismo y de tus acciones, alimentando un sentimiento de culpa e inadecuación. ¿Alguna vez te has sentido manipulado por alguien que intenta hacerte sentir culpable por algo que hiciste o eres? La manipulación de la culpa es efectiva porque explora nuestras emociones y vulnerabilidades. Como observó el emperador romano Marco Aurelio, no son los eventos externos los que nos hacen sentir abatidos, sino nuestras opiniones e interpretaciones sobre ellos. Los estoicos nos enseñan la importancia de no permitir que otros nos hagan sentir culpables por quienes somos. Esto requiere una comprensión profunda de nuestros propios valores y una aceptación inquebrantable de nuestra propia esencia. Al negarnos a ceder a la manipulación de la culpa y asumir la responsabilidad de nuestras acciones de manera consciente y equilibrada, podemos afirmar nuestra propia autonomía y libertad emocional. Además, debemos recordar que somos responsables de nuestras propias elecciones y que nuestra autoestima no debe depender de la aprobación de los demás. Táctica 7. Soborno y corrupción. El soborno y la corrupción representan formas extremas de manipulación, utilizadas para obtener poder y control sobre los demás. Estas prácticas explotan la codicia y la vulnerabilidad de las personas, comprometiendo la integridad y socavando la confianza en las instituciones. Imagínate en un entorno donde el soborno y la corrupción son endémicos, donde las personas son tentadas a comprometer sus principios a cambio de ventajas personales. Puede ser en el gobierno, en los negocios o incluso en interacciones cotidianas. La oferta de beneficios materiales o privilegios puede parecer tentadora, pero su aceptación viene con un precio alto, la pérdida de integridad y autoestima. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación donde te hayan tentado a aceptar un soborno o participar en un acto corrupto? ¿Cómo manejaste esa situación? El soborno y la corrupción son poderosas tácticas manipulativas porque explotan los deseos y debilidades humanas, ofreciendo recompensas inmediatas a cambio de compromisos éticos. Sin embargo, como observó el filósofo estoico Epicteto, la verdadera victoria reside en conquistarse a uno mismo, en mantenerse íntegro y fiel a los propios principios, incluso frente a las tentaciones externas. Los estoicos nos animan a cultivar la integridad y la virtud en todas las áreas de nuestras vidas, incluso cuando enfrentamos presiones externas. Esto requiere autoconocimiento, autocontrol y un compromiso firme con nuestros propios valores. Al negarnos a comprometer nuestra integridad a cambio de beneficios personales, podemos afirmar nuestra autonomía y construir una vida basada en la honestidad y la dignidad. Además, nos convertimos en agentes de cambio positivo en nuestras sociedades, recordando que la verdadera victoria no está en obtener poder o riquezas a expensas de nuestros principios,
sino en mantener nuestra integridad moral y vivir de acuerdo con nuestros valores éticos y profesionales. Táctica 8. Aislamiento social. La exclusión social es una táctica de manipulación devastadora, a menudo utilizada para controlar el comportamiento de las personas. Al aislarlas socialmente, los manipuladores las privan de apoyo emocional y conexiones sociales, haciéndolas más susceptibles a la influencia y control externos. Imagínate en una situación en la que eres excluido o aislado socialmente por un grupo de personas. Tal vez sea en el trabajo, en la escuela o en tu círculo social. Esta exclusión puede manifestarse en forma de acoso, apartar a un individuo del medio social o simplemente dejarlo fuera de actividades y conversaciones habituales. ¿Alguna vez te has encontrado en una situación en la que has sido excluido socialmente por otras personas? ¿Cómo te hizo sentir y cómo lo enfrentaste? La exclusión social es una táctica poderosa porque explota nuestro deseo natural de pertenencia y aceptación. Como observó el filósofo estoico Epicteto, es imposible aprender cuando creemos que ya lo sabemos todo. Aislar a alguien socialmente no solo lo priva de oportunidades de aprendizaje y crecimiento, sino que también lo hace más vulnerable a la manipulación y al control. Los estoicos nos enseñan a valorar nuestra propia compañía y a encontrar contentamiento interior, incluso cuando estamos solos. Esto requiere un profundo entendimiento de nosotros mismos y una aceptación de nuestra propia esencia. Al cultivar una relación positiva con nosotros mismos y buscar contentamiento interior, podemos resistir los esfuerzos de manipulación a través de la exclusión social y mantener nuestra autonomía, integridad y felicidad incluso estando solos. Táctica 9. Promesas vacías. Las promesas vacías son una táctica común de manipulación, a menudo utilizadas para engañar y controlar a las personas. Al hacer promesas que nunca se cumplirán, los manipuladores explotan la esperanza y la vulnerabilidad de las personas, llevándolas a actuar según sus intereses. Imagínate en una situación en la que alguien hace una promesa increíble, ofreciendo una solución a todos tus problemas o prometiendo hacer realidad tus sueños más profundos. Sin embargo, con el tiempo te das cuenta de que estas promesas son vacías y que nunca se cumplirán. Esta desilusión puede ser devastadora, minando tu confianza y esperanza en el futuro. ¿Alguna vez has sido víctima de promesas vacías, donde alguien ofreció algo que nunca cumplió? ¿Cómo te hizo sentir y cómo manejaste esa situación? Las promesas vacías son tácticas poderosas porque explotan nuestra esperanza y deseo de un cambio positivo en nuestras vidas. Como observó el filósofo estoico Séneca, la felicidad no depende de tener más, sino de desarrollar la capacidad de disfrutar menos. Al no poner nuestra felicidad en manos de los demás y cultivar una actitud de contentamiento interior, podemos resistir los esfuerzos de manipulación a través de promesas vacías, que solo nos generan angustia, sufrimiento e impaciencia para que se cumplan rápidamente. Los estoicos nos recuerdan la importancia de encontrar contentamiento interior y no depender de las promesas o acciones de los demás para nuestra felicidad. Esto requiere autoconocimiento, autoaceptación y una comprensión profunda de nuestros propios valores y prioridades. Al cultivar una relación positiva con nosotros mismos y buscar la verdadera fuente de felicidad dentro de nosotros, podemos resistir los esfuerzos de manipulación a través de estas promesas y vivir una vida basada en la autenticidad y la integridad. Táctica 10. Vergüenza. La manipulación a través de la vergüenza es una táctica frecuentemente utilizada para controlar a las personas. Al hacer que se sientan avergonzadas por sus acciones o características, los manipuladores pueden ejercer influencia sobre su comportamiento y decisiones, en beneficio propio, y hacer amenazas para que el otro sea sumiso a sus voluntades. Imagínate en una situación en la que alguien intenta hacerte sentir vergüenza por algo que hiciste o eres. Puede ser un amigo, un miembro de la familia o incluso un colega de trabajo, usando palabras o miradas de desaprobación para hacerte cuestionar tus elecciones y decisiones. ¿Alguna vez te has sentido manipulado por alguien que intentó hacerte sentir culpable o avergonzado por algo que hiciste o eres?
¿Cómo te hizo sentir y cómo enfrentaste esa situación? La manipulación detrás de la vergüenza es poderosa porque explota nuestras emociones y vulnerabilidades. Como observó el emperador romano Marco Aurelio, podemos elegir no sentirnos perjudicados por las acciones de los demás, manteniendo así nuestra paz interior y autonomía emocional. Sin embargo, los estoicos nos instan a no permitir que otros controlen nuestras emociones y a cultivar una actitud de indiferencia hacia las opiniones y juicios ajenos. Esto requiere autoconocimiento, autoaceptación y una comprensión profunda de nosotros mismos. De esta manera, exploramos diversas estrategias manipulativas y aprendemos cómo las enseñanzas de los estoicos pueden ayudarnos a resistir esas influencias y cultivar una vida más auténtica y libre. Al adoptar estas enseñanzas en nuestra vida cotidiana, podemos desarrollar una mayor resiliencia emocional, una mayor claridad mental y una mayor libertad interior. Podemos aprender a reconocer estas estrategias y a tomar decisiones más conscientes y auténticas, alineadas con nuestros valores y propósitos más profundos. Que nos convirtamos en verdaderos maestros de nuestras emociones, de nuestras elecciones y de nuestro destino, viviendo de acuerdo con la sabiduría temporal de los estoicos y encontrando la verdadera libertad interior. ¿Qué lecciones llevarán consigo después de esta exploración? Invito a todos ustedes a compartir sus reflexiones en los comentarios y a suscribirse para más reflexiones filosóficas que están por venir.